Bueno, mi nombre es Edgar Martínez, yo soy encargado de Relaciones Públicas, soy cofundador de GameOver.bg. Nosotros, insisto, pues somos un medio, somos un portal web. Y bueno, el día de hoy me están acompañando mis colegas y colaboradores. De este lado tengo a Alan. Hola, ¿qué tal? Él es editor y también es ejecutivo de Relaciones Públicas. De aquel lado tenemos allá a Andrei Patiño, él es nuestro encargado de hacer testings, videoreseñas. Entonces, bueno, seguramente todos ustedes que son desarrolladores tendrán 2 o 3 preguntas interesantes para él. Y de este Espero que más que preguntas, menos problemas. Ok. Y de este lado tenemos a Rodrigo Jiménez, quien es también editor de la página. Hola, ¿qué tal? Entonces, bueno, propiamente pues vamos a hacer un pequeño recorrido primero, introductorio hacia este tema. Rodrigo nos va a hablar un poco acerca de de la finalidad, en realidad, de por qué hablar o por qué tratar este tema de la industria, saber si la industria está estancada o no. Y bueno, hace poco me dijeron por ahí que si querías que te aplaudieran en una ponencia, en una conferencia, lo que tenías que hacer era hablar poco y hablar fuerte. Así es que voy a tratar de hablar menos y hablar fuerte. Así es que, Rodrigo, por favor, puedes empezar la presentación. Gracias. Primero queremos empezar con esta pequeña frase de Richard Clark, que de GameCharge.com. Los videojuegos deberían ser más sobre jugar que sobre el éxito. Experimentar en vez de obtener victorias. Descubrir en lugar de dominar. Richard Clark. Esto se refiere que como es hoy en día los videojuegos los vemos como mucho dominar, ¿no? Como que ejercer el poder sobre otras personas en el multijugador o sobre otros seres abstractos, como lo ejemplifica mucho Richard Clark más adelante con los shooters. Entonces él expone algo que es mejor como que experimentar, obtener experiencia y descubrir mundos. Ese es como su ideal de los videojuegos. Un poco de lo que vamos a hablar son los antecedentes, qué opinan los desarrolladores, qué opinan los publishers, los medios de comunicación, los analistas y las ventas y el panorama de la industria en México. Después daremos una pequeña conclusión sobre este estancamiento que proponemos, ¿no? Aquí, bueno, comúnmente se está hablando sobre que hay una crisis en los videojuegos, en la industria de los videojuegos, o un estancamiento por tanto shooter, tanto remake, tanto lanzamientos en HD, que como que luego los consumidores nos deja así como con un descontento, ¿no? Siempre que sentimos que no satisfacen nuestras necesidades porque siempre vemos lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces quisimos ejemplificar esto, poner como que las bases de lo que estamos hablando, porque si digo crisis, tal vez algunos dirán, oye, no, pero los videojuegos venden muy bien. Sí, venden muy bien, pero queremos hablar como una crisis un poco ideológica o de conceptos de ingenio, que ya no se repite mucho los shooters, como que estamos en un estancamiento. Entonces queremos poner que crisis es una situación donde un sistema complejo funciona pobremente. Una decisión inmediata es necesaria, pero las causas del mal funcionamiento son desconocidas. Un sistema complejo, un sistema simple no entra en crisis. Se habla de una crisis de moral, económica o política, pero no una crisis de motor. Y un mal funcionamiento es el sistema aún funciona, pero no se desvanece. Es necesaria una decisión inmediata para evitar la desintegración del sistema. Un estancamiento. Suspensión o detención de una acción o del desarrollo de un proceso. Suspender, detener la marcha de un asunto, negocio, etc. Prohibir el curso libre de determinada mecánica, dado el monopolio de una entidad o una persona. Entonces, podemos decir que la crisis de los videojuegos viene por lo mismo. Es como el sistema ya no está funcionando bien y se tiene que tomar una función, algo inmediato, pero no se sabe por qué está fallando, ¿no? Y el estancamiento, podemos decir que como que en algún momento se dejó de tener muchas ideas. Si recordamos cuando era el Super Nintendo o el Nintendo, había muchas ideas muy creativas, diferentes tipos de juegos, diferentes tipos de gameplays, y hoy en día estamos recurriendo como que siempre a lo mismo. Entonces a eso decimos que hay un pequeño estancamiento en ese tipo. Y vamos a poner como diferentes ámbitos, como les decía anteriormente, lo que dicen los medios o los publishers, para dar como un preámbulo, y después daremos una pequeña conclusión de lo que vimos de todo lo que se investigó, ¿no? Y bueno, aquí mi compañero Andrei nos va a contar un poco sobre la historia de los videojuegos y que hubo una crisis por ahí, algo similar a lo que está pasando ahorita. Gracias, Rodrigo. Bueno,
Yo creo que antes de platicarles referente a la historia, porque yo creo que muchos de ustedes son expertos en esto, créanme que para mí y para mis compañeros es un orgullo que nos estén escuchando desarrolladores, diseñadores, y creo que el futuro de este medio, pues, son ustedes, ¿no? Nosotros somos críticos, simplemente, tenemos esa gran fortuna, tal vez, pero a ver, la verdad nos agrada bastante y todo lo que ustedes desarrollan y crean, créanme que es algo fabuloso. Yo la verdad, cuando hay temas a discusión de programación o está mal diseñado o está mal estructurado, bueno, me gustaría ver los títulos de estas personas, de diseñadores o de creadores, para ver realmente cómo programan un videojuego, cómo podrían mejorarlo. Nosotros aquí voy a presentarles la cuestión de cómo a finales de los años 70 todas estas consolas como la Intellivision, que eran más que nada caseras, que fueron descubiertas por ingenieros en ellos, y cómo un boom al crear la compañía Atari, que al final de los 79 e inicios de los 80, pues fue el boom comercial al estar propiamente asociados con la tienda C-Arts. Esta tienda les ayudó bastante para el posicionamiento de esta marca y creo que la mayoría de todos ustedes conocen que Atari tuvo ese boom, ¿no? Con el traslado de muchos juegos de arcades, llámese maquinitas aquí en México, o chispas también, llevadas a una consola portátil, ¿no? Lo fantástico de esta consola, para los que no tuvieron el privilegio de jugarla, eran los famosos cartuchos, ¿no? Podías colocar un cartucho y otro y otro y otro, y sin fin. Y obviamente los ciclos de vida que tienen las consolas, yo creo que también muchos de ustedes ya las tienen muy bien estudiadas. Y aquí solamente vamos a mencionar que la historia, si no la conocemos, creo que está bien dicho lo que se comenta, ¿no? Está uno destinado a repetirla, y creemos nosotros como medio que actualmente la industria está en un estancamiento, como lo que comentó Rodrigo, referente a que tenemos los géneros de videojuegos muy identificados, los first person shooters, los third person shooter, uno que otro juego de rol, y cuando sale algo creativo, que la mayoría son los juegos indie o los juegos que están apoyados por algún estudio desarrollador, que es el lado que ustedes crean, llámese Braid, Limbo y cosas así, son manjares para nosotros los que criticamos y escribimos acerca de los videojuegos. Pero bueno, regresando a lo que es Atari, todos sabemos que la decadencia de fue que se preocuparon más por la cantidad y no por la calidad. Y obviamente los japoneses, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, y todos los ciclos que tienen de control de calidad, ellos se enfocaron a todos sus productos desarrollarlos con calidad. Esto que genera, todo el mundo creo que conoce los videojuegos de Nintendo, ¿no? Tienen un sello de calidad que desde el NES, Nintendo Entertainment System, que llegó a principios de los 80 y vino completamente a desplazar aquí en el continente americano al Atari, porque ellos sí se preocuparon por la calidad en vez de cantidad. Vamos a sacar pocos juegos, pero vamos a sacarlos con mucha calidad, que tengan contenido, que tengan historia, que tengan esa cosa que a uno como gamer lo hace sentir, ¿no? Yo siempre he estado convencido que como persona, como individuo, mientras más sentidos tengamos interactuando con el monitor, llámese pantalla, PC, lo que sea, más posicionado vas a tener tú ese videojuego. Llámese una tonada, llámese una escena, llámese un héroe, llámese la personalidad o carisma de ciertos personajes. Todo eso en sumatoria hace que, dependiendo el gamer, porque yo creo que ustedes saben que dependiendo del producto es el gamer que va enfocado, van a tener ese posicionamiento. Es por eso que muchos de los treintañeros que estamos por aquí y están por ahí viéndonos en el stream, creo que por eso recordamos también juegos como el Mario Bros, el Zelda y Battletoads, Double Dragon y una infinidad que creo yo que nos han dejado un buen sabor de boca, y que actualmente se están retomando muchos de esos juegos en sus versiones en HD.
Pero bueno, ya pasamos con Atari, tuvo una decadencia, se preocupó más por cantidad que por calidad. Llega Nintendo y creo yo que la competencia que tuvo Nintendo, otra compañía asiática, Sega, con el Sega Master System, creo que esa competencia sana causó que muchos gamers tuvieran un bando, ¿no? Se conoce mucho que en Europa Sega fue más posicionada que Nintendo y viceversa. En América Nintendo tuvo más posicionamiento que Sega. Pero bueno, después de lo de Nintendo Entertainment System llega Super Nintendo. Las Arcadias seguían estando en su boom, en las maquinitas. Street Fighter 1 tuvo lo mejor, King of Fighter, Street Fighter 2. Y Street Fighter 2 llega a la consola del Super Nintendo. Tener tu maquinita en tu casa. Vean cómo se va a transportar el gamer de un lugar, de una plaza, un centro comercial, la farmacia, que la industria del maíz aquí en México sufrió mucho por esos kilos de tortilla que no se completaron, ¿verdad? En esa época, pero bueno, ese es otro punto. Sí, claro, empezando por tu casa, ¿no? Sí, la verdad, esos kilos de 500 gramos, yo creo que sí se daban cuenta en mi casa. O la farmacia, ¿no? Creo que varios de nosotros nos mandaban llamar o algo por el estilo. Pero vean cómo nos transportamos de nuestras casas, de los centros donde estábamos con nuestra fichita o nuestra moneda, retando al tal por cual de la colonia o tu contrincante, o colocar tu récord en la máquina, que obviamente apagando la máquina pues, se borraba tu récord y ya, ¿no? Esos puntos fueron tomados por la industria ya más adelante con lo que es el Nintendo 64 y PlayStation. PlayStation se había acercado a Nintendo, muchos de ustedes lo conocen, iba a sacar un dispositivo en la parte de abajo de lo que es el Super NES, solamente que la negociación con Nintendo y Sony, pues bueno, ahí no funcionó. Sony ya había tenido algunas tablas, pues ¿por qué no sacar una consola? PlayStation está en el mercado antes de terminar los 90s y obviamente esto hace una revolución. ¿Por qué? Por la capacidad, y creo que aquí los desarrolladores no me dejarán mentir que mucho se critica o los critican de que si no tiene muchos megas, si no tiene muchos gigas no es un buen juego. Anteriormente lo que se decía es si no pesa el juego no sirve. Y la verdad eso es un mito, ya que hay bastantes juegos súper interesantes y muy buenos con muy poca capacidad de memoria para ser corridos en algún sistema. Continuando, el PlayStation llega al mercado, se posiciona con el CD-ROM, este dispositivo que da mayor capacidad para el desarrollo, puedes crear más juegos con más contenido, los cinemas displays o los full motion video, los que actualmente conocemos como los videos que están dentro del juego para ver el contenido de la historia, que actualmente ya son en tiempo real por la gran calidad que ya tiene en el desarrollo de los videojuegos. Pues bueno, anteriormente ver un video en tercera dimensión, en semi alta definición en tu televisión de cinescopio, pues era algo maravilloso, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros jugábamos Final Fantasy por la cuestión de qué va a pasar en la historia y ver esos famosos cinemas. Eso le ayudó bastante a PlayStation a posicionarse y a robarle ese sector que tenía Nintendo en su marca ya posicionada. Posteriormente, la compañía Sega a lo largo de ese tiempo, desde los 80s, con el Sega Master System, el Sega Genesis y obviamente con el Dreamcast, que lanza en el año 2000 como su última consola, porque antes de ser desarrollador de videojuegos para multiconsolas, lanzó su consola Dreamcast, la cual a mi consideración es una excelente consola. Actualmente juegos como Jet Set Radio, que se acaban de ser publicados por parte de Sega en los bazares de PlayStation Network y Xbox 360, ese juego fue de los de lanzamiento en esta consola. Shenmue, otro videojuego muy interesante que deben de checarlo si tienen oportunidad. Dieron parteaguas para lo que actualmente se maneja como la tendencia al fotorrealismo. Y obviamente este punto ya es en el año 2005, donde se es lanzado el Xbox 360, la consola Nintendo Wii, y en el 2006 la consola PlayStation 3. Y ya para terminar este pequeño resumen, porque nos podríamos ir a fechas y a detalles y eventos, que es muy interesante, por cierto, sí me gustaría mencionarles que los ciclos de vida, los ciclos de productos, pues bueno, están ahí, ¿no? Los que colocan esos tiempos es el mercado. Actualmente se maneja mucho las cuestiones de finanzas y lo vamos a ver más adelante y en breve es el punto de que como hay crisis
actualmente, desde el 2008-2009, no ha habido esa evolución o ese salto a la siguiente generación. Nintendo Wii U está próximamente a lanzar a finales de este año. Vamos a ver nosotros como medio de investigación y de crítica. Vamos a analizarlo ahí en Game Over. Y pues bueno, eso es por parte de la cuestión de los ciclos de estas consolas. Si se dan cuenta, tienen lo que es el inicio, su cúspide y la tendencia de la caída. Y esta caída es retomada por las consolas de siguiente generación. Actualmente sentimos nosotros como medio que sigue estando en decadencia porque se estanca en los videojuegos que solamente ya están actualmente posicionados. Repito, third person shooters y bueno, que otro third person shooter de las cuestiones de juegos muy violentos, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Bueno, nada más a forma de redondear este extensa parte de Andrei de antecedentes, quisiera mencionar que, bueno, esencialmente en los años 80 se menciona que hay un estancamiento debido a la gran producción de consolas y al mismo tiempo también se inundaron todas las tiendas con muchos juegos. El problema es de que, como lo comenta Andrei, pues muchos de esos juegos fueron de mala calidad. Uno de los grandes ejemplos que perdura hasta hoy y que sigue considerando el peor juego de la historia, pues es el de E.T., ¿no? Es un juego que fue conceptualizado como un éxito. Digo, recordemos que en su momento la película tuvo un gran boom. Sin embargo, en el momento de la salida del juego, pues fue un total fracaso, ¿no? Digo, tan es así que se dice y se rumora que existe una gran cantidad de esos cartuchos enterrados en alguna parte del desierto. Digo, ese es uno de los muchos rumores que existen. Y bueno, al mismo tiempo, eso fue uno de los factores también que llevó a Atari prácticamente a desaparecer de la escena de los videojuegos, considerando que era la empresa emblema en ese momento, ¿no? De la misma forma, pues uno de la puntilla que acabó con Atari en aquel momento, pues fue el traslado de su éxito, que era Pac-Man, hacia las consolas pues caseras. El problema es que Atari no consideró el tamaño de la pantalla, por ejemplo, e igualmente tuvo bastantes bugs y bastantes errores. Entonces, eso llevó a Atari a un declive total. Los años 80 se caracterizaron esencialmente por esta situación. Se estancó realmente la industria entre 1970 y 1985, que fue exactamente cuando salió NES. Y bueno, parece ser, y nosotros como analistas estamos detectando que se están volviendo una vez más a repetir ciertos problemas. Pero para eso, pues vamos a continuar con Rodrigo, que nos va a platicar un poco más al respecto. Sí, también antes quería agregar un poquito que surge también como un pequeño círculo cuando tenemos una consola, por ejemplo Super Nintendo, ¿no? Llega un punto donde es exitoso, llega un punto donde todos los desarrolladores ya saben cómo funciona, ya programan muy bien para esa consola y llegan a su límite. Entonces los juegos empiezan, se podría decir, a estancarse en un género porque ya estamos haciendo lo mismo y el mismo público empieza a querer la nueva tecnología. Obviamente llega la nueva tecnología y ahora es ver qué puede hacer y ver qué va a pasar. Entonces siempre estamos buscando como que queremos más. También tenemos el pequeño problema del que no estamos conformes con nada. El ser humano nunca está conforme con nada. Entonces siempre quieres más. Cuando tienes Super Nintendo llegas a un punto donde son muy buenos, pero tú quieres más porque ahora ya existe el CD. Hoy en día tenemos el CD, el Blu-ray, pero queremos más porque ahora ya existe la era digital. Entonces queremos ahora todo digital, todo streamearlo, buferear. Entonces todo va evolucionando y nunca estamos conformes. Eso es un poquito del problema. Vamos a pasar a qué opinan los desarrolladores. Tenemos a David Cage, que es de Quantic Dreams, creadores de Heavy Rain, y ahorita están trabajando en Beyond Two Souls. Son dos juegos que en un inicio son como si han pasado a ser como juegos a películas interactivas. Ya no se trata tanto de tú mover a tu muñequito y saltar o matar o hacer alguna acción, sino más bien tú estás compenetrado con un personaje y experimentando lo que está experimentando ese personaje. Entonces David Cage dice que la industria morirá si no se intenta innovar. Que hay muy pocas, están haciendo muy pocas cosas nuevas, está haciendo mucho de lo mismo. Y que la gente realmente lo que quiere es tener opciones sobre tu juego. Que es lo que ellos hacen en Heavy Rain, ¿no? Por ejemplo, si tú en Call of Duty, tú llegas y te dicen tienes que ir de punto A a punto B. Y no tienes una opción de por dónde lo vas a hacer, si quieres cruzar un edificio o el otro edificio, o tal vez tú no quieres ir a punto B, primero quieres ir a hacer otra cosa, tal vez tú no quieres matar al terrorista, quieres hacer otras cosas y eso no te lo permiten.
muy buen ejemplo de esto sería lo que te deja hacer Grand Theft Auto o Red Dead Redemption, que te dan muchas opciones de cómo hacer las cosas. O el nuevo Hitman, que va a salir, Hitman Absolution, te va a dar muchas opciones de cómo quieres tú cumplir tus objetivos. Entonces, es lo que propone David Cage. Quieres hacer que te den opciones de si tú quieres hacer las cosas de una manera u otra manera. O tienes que llegar de punto A a punto B, pero tal vez de punto A a punto B tienes mil y un cosas que hacer que puedes o no hacerlas. Después tenemos a Viktor Antonov, que es creador de Half-Life 2, bueno, de ciudades de Half-Life 2, y ahorita trabajó en Dishonored, uno de los acaba de ser lanzado el día de ayer, me parece, antier. Y él, pues, al parecer es un gran fanático de la ciencia ficción, y dice que en los últimos 5 años los videojuegos han sufrido una crisis en la ciencia ficción. No hay ciencia ficción, obviamente llegamos a un punto en los videojuegos que las gráficas pueden dar tal realismo que lo estamos sobrecargando, todo es realista, o sobre vaqueros, o sobre la guerra, incluso Gears of War, siempre queremos ver personas muy realistas, parecen jugadores de americano en ciudades un poco reales, ¿no? Entonces él propone que haya más ciencia ficción, que dejemos un poco los mundos reales. Dice, hay 1001 Nueva York, hemos visto la creación de Nueva York 1001 veces, en El Hombre Araña, en Prototype, Call of Duty. Y él propone que hagan más juegos de fantasía, más ciencia ficción, con mundos fantásticos. También tenemos a Renaud Charpentier, diseñador Total War Battle Shogun. Él dice que de un 100% de los juegos que salen en un año, el 20 o el 30% son juegos buenos. Y de ese 60 o 70% de los otros, son juegos que visualmente no están mal. Entonces puede ser que yo agarre un juego, lo pongo y empiezo y digo, bueno, tiene buena gráfica, promete, el videíto me atrajo, me convenció, pero a la hora de yo jugarlo digo, puta, es que la cámara está horrible, el sistema de juego no me gusta, los comandos son lentos, está lleno de bugs. Entonces el medio tiende a sobrecargar ese tipo de juegos que solo se enfocan en lo visual y no proponen buenas mecánicas o buen sistema de juego. Hideo Kojima, conocido productor de la saga Metal Gear Solid, Metal Gear en general, él dice que ama Metal Gear, pero como creador le gustaría trabajar en otros proyectos, o sea, hace otros juegos. Y bueno, esto nos dice que tal vez a Kojima le gustaría hacer otro tipo de juegos, pero Konami le pide que siga haciendo Metal Gear, obviamente sigue vendiendo. En algunas ocasiones Kojima ha mencionado que él desde Metal Gear 2 no se ha sentido conforme con las secuelas. Él le hubiera gustado acabar Metal Gear Solid 1 ahí, con la historia de Snake, matas a Liquid y se acabó. Pero le han dado secuencia tras secuencia, tras secuela tras secuela. Dice, no me desagradan los juegos, ha dicho Kojima, pero yo hubiera preferido tal vez dejarlo en la primera fase. Y bueno, aquí Alan nos va a contar un poco sobre los enfoques que tienen los publishers. Bueno, ya nos comentó un poco Rodrigo qué están pensando los desarrolladores. No vemos que los que expusimos pues tienen una visión un poco pesimista del asunto, ¿no? Están diciendo que no se está viendo creatividad en el medio, que estamos abusando, que la industria está abusando de las mismas fórmulas que económicamente se han vuelto exitosas. Pero bueno, eso es lo que piensan los desarrolladores, ¿no? Sí ven cierto tipo de estancamiento en la industria, cierta crisis, pero pues vamos a ver qué piensan los publishers, ¿no? Gente importante como Reggie Fils, que es presidente de Nintendo de América. Alguna vez le preguntaron si la periodicidad con la que están saliendo juegos de Mario Bros. Eso podría afectar a la franquicia, ¿no? Si vemos tantos juegos de Mario, sale Wii U un juego de Mario, sale 3DS un juego de Mario, sale 10 un juego de Mario, ¿no? Siempre son como el lanzamiento estelar. Le preguntaron si esta periodicidad podría afectar la calidad de la franquicia y él pues, responde, dice, no la puede afectar pues o no la va a afectar, porque Nintendo, la gente que participa en la creación de Mario Bros, empezando con Shigeru Miyamoto, saben que es como la franquicia emblema de Nintendo, y entonces no pueden darse el lujo de meter la pata con la franquicia, porque estarían arruinando a la gallina de los huevos de oro. Entonces él piensa eso, ¿no? Él piensa que los juegos que están lanzando de Mario Bros son juegos exitosos, que cumplen con parámetros de calidad que establece Nintendo. Sin embargo, cuando volteamos a ver la parte de prensa, la última reseña que hizo Game Informer de New Super Mario Bros. Para 3DS,
El juego lo califican con 7.5, dicen sí es un juego divertido, pero es Mario Bros. Es un perro viejo haciendo trucos de perro viejo, ¿no? Entonces ahí viene un poco ahí como una crítica de decir, está chido Mario Bros., está padre pues, pero es lo mismo, y quisiéramos ver alguna otra experiencia, no sé, en juegos de plataformas, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo Braid quizá es una experiencia totalmente novedosa usando un género clasiquísimo como es el de las plataformas. Ahora, cuando le preguntan a Carl Magnus, que él es CEO de DICE, uno de los estudios, diría yo, más brillantes que tiene Electronic Arts, a él le preguntan sobre esta concepción que hay hacia Electronic Arts de que es una compañía que abusa de sus franquicias, las sobreexplota y es una empresa, un publisher que vive de lanzar sus juegos de franquicias, FIFA, Madden, año con año, y es principalmente de lo que subsiste Electronic Arts. Existe un sector de la prensa que piensa eso, ¿no? Y un sector también de gamers. Entonces le preguntan a Carl Magnus que qué onda con EA, y él dice, no, de hecho EA es un publisher que apoya mucho la creación de nuevas IPs, y menciona Prototype, puede mencionar Crysis, puede mencionar Mirror's Edge, que a mí, yo soy fanático de Mirror's Edge, me parece que es una de las pocas experiencias nuevas que hay que hubo en esta generación de consolas. Y bueno, él dice que sí, que EA sí publica nuevas IPs, pero cuando pensamos en las nuevas IPs que publica EA, por ejemplo, caso de Prototype, nos damos cuenta que para pronto el estudio que lo hizo cerró. Entonces, acá, creo que se trata un poco de visualizar, sí se trata de lanzar nuevas IPs, se trata de tener nuevos videojuegos, nuevas creaciones, pero también qué clase de nuevos videojuegos se están lanzando, ¿no? O sea, no se trata solo de crear, sino también un poco de innovar. Y él dice, bueno, es que en EA, en DICE, sí innovamos, ¿no? Y dice, suena un poco raro porque, bueno, yo trabajo en Battlefield, y Battlefield es un juego que sale antañísimo. Y si comparamos, por ejemplo, lo que hace Battlefield con lo que hace Call of Duty, sabemos que Battlefield es un juego que vende menos y que de hecho tiene un núcleo de jugadores mucho más pequeño que el que tiene Call of Duty. Yo podría decir que Call of Duty es un juego más mainstream, pero Call of Duty incluye, Battlefield tiene una serie de cuestiones en cuanto a gameplay que lo hace un juego como más de jugar en equipo, ¿no? Y esto sí le inyecta cierta innovación desde, por ejemplo, el motor gráfico que metieron el Frostbite 2. Entonces él dice eso, ¿no? Que en EA para pronto sí publica nuevas IPs y es una empresa que está como comprometida con la innovación, pero bueno, habrá gente que piense lo contrario y demás. Nada más hablando, ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Medal of Honor, ¿no? ¿Qué tan criticado fue también después de sacarlo de su ciclo de confort en su temática de Segunda Guerra Mundial y entrando ya ahora a la Guerra Moderna? Fue bastante criticado. Así es, bueno, y si seguimos viendo, por ejemplo, la postura del CEO de Ubisoft, de este publisher francés, él dice, bueno, sí, quizá hay un descontento en la industria, ¿no? Quizás sí hay un estancamiento, quizás sí hay una crisis, pero él no considera que esta crisis sea, o este estancamiento sea de nuevas ideas, de creatividad en la industria. Él más bien piensa que este posible estancamiento y este descontento que tiene una parte de los gamers y de la gente que se está metida en la industria, cree que es un asunto de hardware, ¿no? Él dice, bueno, es que las consolas, caso Xbox, está por cumplir o ya cumplió 7 años en el mercado y la crisis es esa, ¿no? O el estancamiento está por el hardware, ¿no? Y él considera que en el momento en el que tengamos nuevo hardware innovador, con tecnología de punta además, se podrán crear nuevas experiencias que le den como un aire de frescura a la industria. Pero bueno, si comparamos o ponemos a contraluz estas dos posiciones, la que tiene el CEO de Ubisoft y la que tiene Victor Antonov, él dice, bueno, es que ese era como el pero, ¿no? Decíamos, es que hay limitantes gráficas, hay limitantes de procesamiento y por eso no podemos crear los mundos que concebimos, ¿no? Y el de Ubisoft dice, no, pues es que es un asunto de hardware, ¿no? O sea, la industria está estancada porque no hay hardware nuevo, innovador. Y Victor Antonov dice, es que cuando PlayStation 3, cuando Xbox 360 fueron innovadores, nos dedicamos a hacer exactamente lo que estábamos haciendo anteriormente, ¿no? A recrear lo que vemos real, ¿no? Pues, entonces son posturas ahí diversas. Los publishers creo que en su papel justo como de empresarios, pues, de representantes de las empresas, dicen, no, las cosas ahí van, las cosas están bien, pues, y la parte creativa, los que están diseñando juegos, ustedes que están diseñando juegos, algunos se están quejando y dicen, es que la industria está en lo mismo. Bueno, cedo la palabra a Rodrigo, que nos va a hablar de la postura de los medios de comunicación, qué están diciendo los medios. Bueno, uno de los medios más polémicos que encontramos es Jim Sterling, editor de Destructoid, igual es una página de videojuegos. Él en su columna por lo regular dice, critica mucho a EA, se queja mucho de los juegos, pareciera ser que es un hater de los videojuegos, que no le gustan, que los odia, pero él dice que él ve la industria como dos caras
de una moneda. Dice, yo veo la industria de los videojuegos como Batman ve a Harvey Dent, como dos caras. Dice, en un lado de la moneda está el negocio y del otro lado de la moneda está el arte. Dice Jim Sterling, yo amo el arte, pero odio el negocio. Y bueno, sus quejas principales son que hay DLC innecesario, que te venden contenido extra que la verdad no necesitas o no aporta nada al juego. Hay mucho DLC, exceso de secuelas, explotación de logros, porque muchas veces como que te ponen demasiados logros para que te le vivas jugando ahí, y la verdad el juego ni da para eso, nada más te tienen ahí jugando un juego que ya nada más le estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Menciona el Online Pass, que fue como muy polémico porque ahora te están restringiendo una sección de tu juego que tú ya tienes, y esto impide mucho la venta o cambio de videojuegos a terceros, ¿no? Si tú compras tu juego, tu FIFA, y se lo quieres vender a tu amigo, si tú ya usaste tu Online Pass, tu amigo ahora va a tener que gastar otros 10 o 15 dólares si es que quiere jugar en línea. Otro aspecto son los juegos digitales al mismo precio. Uno creería que si yo voy a la plataforma Steam y quiero comprar hoy en día Dishonored, me va a costar más barato, pero no. Igual cuesta los 59.99 dólares. Cuando si yo voy a mi tienda preferida me va a cobrar hasta el transformado de 60 dólares a pesos, ¿no? Lo que es como extraño porque dice te estás ahorrando desde impresión del disco, de la caja, transportación, bodega y todo eso. ¿Por qué me sigues cobrando el mismo precio si sigue siendo digital? Si ahora es digital. Por otro lado también tenemos a Chris Morris de CNBC, que dice que la industria, la venta de los juegos físicos ha bajado en un 27% del año pasado, en el 2011. También menciona que en algún momento los Nintendo Wii empezó a bajar la venta de Nintendo Wii y empezó a subir la venta de los dispositivos como iPhone, tablets, los smartphones, y el negocio se transformó de ser un negocio de 35, 50 dólares a un negocio de 1 a 5 dólares. Porque ahora ya en tu smartphone o tablet puedes obtener juegos muy divertidos que te van a divertir todo el día por 1 o 5 dolaritos, ¿no? Gerard Campbell habla un poco de lo que nos platicaba Alan sobre Prototype EA. Dice, Prototype fue un buen intento, proponía algo bastante interesante, un juego de acción en un mundo abierto. Incluso tuvo una secuela que no fue muy bien recibida, no tuvo grandes calificaciones. Pero como no tuvo grandes ventas, EA decidió cerrar ese estudio, porque no cumplió las expectativas de ventas. También menciona que Sega cerró sus oficinas en Sydney, Francia, Alemania, España y Benelux para enfocarse en desarrollo de nuevos proyectos. En mayo del 2012, 38 Studios, fue un caso muy nombrado, ellos lanzaron un juego Kingdoms of Amalur. Era un concepto muy bueno que incluso estaba L.A. Salvatore, que era creador de libros de fantasía épica. Él hizo la historia de este juego, pero el juego no vendió lo que se esperaba, no tuvo muy buenas ventas. Es muy buen juego, la verdad es muy bueno, un mundo abierto, es acción, muy similar a Fable, pero no tuvo las ventas necesarias. Incluso el estudio estaba en deuda, o sea, dieron todo, empeñaron todo lo que podían, estaban en deuda, esperaban las ventas del juego, no vendió lo suficiente y tuvieron que cerrar el estudio. Y fue publicado por EA, pero no tuvieron el soporte necesario como para continuar con su estudio. Lo mismo pasó con Visceral Games, que son creadores de Dead Space, cerraron. Team Bondi de LA Noire cerraron. Bizarre Creations de Geometry Wars también. Y Chaos Studios de Homefront, una franquicia de Ubisoft, también cerró. Entonces, él se pregunta si la falta de innovación de los publishers se encuentra detrás de estos cierres. Entonces, si los publishers dicen, si no estás innovando, yo te cierro. O también puede ser que hoy en día los gamers se enfocan más se preocupan más en qué gastan su dinero. Dicen, si cuesta 800 pesos, no voy a ir a comprar tal vez Kingdoms of Amalur, que puede ser que sea bueno, puede ser que sea malo. Prefiero esperarme y comprar tal vez Resident Evil 6, ¿no? Que es algo seguro, algo que me va a divertir. Entonces, como piensan más en su gasto, hay muchos juegos muy buenos que tal vez no reciben ese ingreso de dinero. Teresa Poletti nos dice que la industria está como en una crisis porque se encuentra en una transición de lo que es el juego físico al juego digital.
Entonces que están un poco intentando alejarse de las consolas y de las PCs. Richard Clark, que es la frase que pusimos al inicio, editor en jefe de Christ and Pop Culture, de GameChurch.com, igual, nos menciona que los juegos están muy enfocados a la violencia, y los juegos deberían ser como de experimentar, de descubrir. Entonces, él dice que hay muchos juegos de violencia, y propone que hoy en día, aunque Call of Duty es bueno, o sea, son buenos juegos, te divierten, tal vez no deberían ser tan violentos, no debería ser un enfoque tan violento, y propone juegos que no se enfocan tanto a eso, como por ejemplo Journey, que era un juego mucho de explorar. Estás tú solo en un desierto y simplemente tienes que explorar. Un juego que no te dice cómo jugarlo, simplemente lo tienes que descubrir. O Red Dead Redemption, que estás buscando como que la redención. O sea, en lugar de darte valores como la violencia, te tienen que dar valores como que redimirte, como la búsqueda, como algo un poco más espiritual. Entonces te está dando diferentes tipos de valores, y son otros conceptos que pueden guiar a la cultura por otro lado, ¿no? Y bueno, aquí nos van a platicar un poco más sobre los analistas, qué opinan ellos de los analistas de cifras y todo eso. Bueno, acá en el caso de Michael Patcher, seguramente yo creo que es el analista de videojuegos el más, sin duda es el más polémico, pero también es una persona muy influyente que tiene voz en muchísimos medios. Él de pronto es un analista bien contradictorio, se dice y al otro día se desdice y demás, pero bueno, él está diciendo que básicamente habla mucho. Él es como un poco defensor de Call of Duty, ¿no? Dice, no, es que la gente eso es lo que quiere jugar, ¿no? Y si Wii U no va a tener Call of Duty, a Wii U no le va a ir bien, ¿no? Y dice él que estas nuevas plataformas donde ya también se puede jugar, las tablets, navegadores, smartphones, dice que esto está canibalizando a Nintendo, ¿no? Y que si Nintendo, que era como la compañía líder en algún momento, no mete, por ejemplo, un juego como Call of Duty, le va a ir mal. Pero después, al mismo tiempo, dice que los gamers nos estamos cansando de tantas secuelas, lo cual les resulta ahí un poco contradictorio cuando habla, por ejemplo, de Call of Duty, que dice, es el juego que quieren jugar, y si una consola quiere ser exitosa, lo debe de tener. Sin embargo, nos estamos cansando de secuela en secuela, ¿no? Entonces es una postura ahí un poco contradictoria. Los otros dos analistas hablan del conflicto que está teniendo la industria en esta transición y en esta introducción de nuevas plataformas, donde justamente se están desarrollando ideas novedosas. Caso tablets, smartphones, y sobre todo yo creo que el advenimiento de una plataforma bien padre como es Steam, en la que se suben infinidad de juegos, algunos bastante raros e interesantes. Bueno, aquí vamos a hacer un paso muy rápido, estamos ya casi sobre tiempo. Hay muchas cosas de qué hablar, si gustan igualmente después les proporcionamos nosotros la presentación para que tengan datos un poco más exactos. En este caso, bueno, propiamente las ventas. Las ventas es algo que llama mucho la atención, sobre todo de los retails y por supuesto de las mismas empresas. Una de las preocupaciones que ha cuidado mucho empresas grandes como PlayStation, Xbox, pues ha sido la piratería. La piratería ha sido uno de los problemas más grandes para la industria. Ustedes como desarrolladores lo saben, y por supuesto pues esto siempre decrementa y al mismo tiempo deriva en todos estos problemas de cierre de estudios, en despidos masivos, incluso tal vez en la misma creatividad, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema es de que si no tienen ustedes un incentivo del por cual tengan ustedes que crear una nueva IP y empiezan a despedir gente, ¿qué pasa? O sea, simple y sencillamente se desmotivan, no la hacen o prefieren sacarla de forma independiente. Eso es un problema que ha visto mucho la industria. Sin embargo, en México está encontrando un nicho muy importante, está encontrando un nuevo auge, algo que mucha gente no entiende, sobre todo porque México es la punta de lanza hacia Latinoamérica, ¿no? México es realmente la puerta de Latinoamérica. En México se vende alrededor de la quinta parte del total de videojuegos en el mundo, solamente en México se vende. Ahora bien, otro de los puntos fundamentales en este aspecto es de que muchas de las empresas están llegando ya a México, se están estableciendo en nuestro país, están abriendo estudios, están abriendo igualmente oficinas. Entonces, esto está ayudando también a muchos muy buenos desarrollos. Digo un ejemplo muy reciente es, por ejemplo, Square Enix. Square Enix llegó a México, está buscando desarrolladores, está buscando a pequeños
equipos de trabajo que lo puedan ayudar a desarrollar nuevas IPs, pero bajo la temática latinoamericana. Ellos ya quieren salirse de todo este panorama japonés que los encarcela mucho y sobre todo que los ha atado mucho, ¿no? Durante mucho tiempo. Otro de los aspectos también importantes en México es de que, bueno, encontramos que los mexicanos pues somos un poquito pues desesperados, exigentes y además de todo pues a veces hasta mal hablados y malagradecidos. Debo de ser bastante sincero. ¿Por qué? Porque pues hay muchas ventas ya en México, ya podemos encontrar prácticamente cualquier consola. Sin embargo, la fluidez con la que se está dando el cambio de tecnología está creando también un problema. ¿Por qué? Porque las empresas están detectando que la gente lo que quiere es nuevos productos. Quieren más tecnología, quieren nueva tecnología. Es así que, bueno, la última generación de consolas tiene 5 años y ya se nos hacen obsoletas, total y absolutamente obsoletas. Entonces necesitamos nuevos productos, siempre tratamos de exigirles, las empresas tratan de dárnoslos, sin embargo, pues entre el conflicto que se genera por la accesibilidad muchas veces de los precios tanto de consolas como de los mismos juegos, pues bueno, hacen que muchos de los gamers pues recurran también a la piratería. En este caso, bueno, propiamente hablar de las consolas, pues a chipear o hackear el software de sus consolas para tener que descargar juegos de forma ilegal. Sin embargo, insisto, esto no ha sido un punto algo que detenga en este caso a las empresas, dado que muchas de ellas se están asentando en nuestro país. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, Guadalajara. En Guadalajara se están creando y se están abriendo muchos estudios de desarrollo. Particularmente Gameloft o, por ejemplo, Chocolate Games también ya tienen aquí un cúmulo de nuevos desarrollos. Slang, por ejemplo, también es un estudio bastante importante en nuestro país, pues desarrolló el primer juego para el mercado latinoamericano, que fue el juego de la AAA, que recordemos que salió hace algún tiempo. Entonces, bueno, a grandes rasgos podemos decir que a pesar de las grandes ventas que están teniendo las empresas, tanto Xbox como Nintendo como PlayStation, pues no se está reflejando realmente en las nuevas IPs. Nosotros hemos encontrado este problema en la industria, sobre todo porque, como lo comentaba Alan hace un momento también, pues están haciendo refritos del refrito. Tan es así que tenemos todos los años un FPS, tenemos todos los años un FIFA, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, hablar propiamente de FIFA, pues lo que hicieron los desarrolladores en esta última entrega, por ejemplo, fue empezar de cero. O sea, realmente lo que hicieron fue: vamos a empezar una vez más, vamos a destrozar todos nuestros motores y vamos a empezar a hacer un nuevo desarrollo. Entonces, bueno, la industria en México propiamente es una de las empresas más fructíferas, es una de las que más se están proliferando. Puedo decir que posiblemente, me atrevo yo mismo a especular que tal vez en 10 años México esté a la par de muchos países europeos en el desarrollo de videojuegos. Dada, insisto, pues este apoyo que está habiendo por parte de las empresas. Yo ya mencioné por ahí Square Enix, de la misma forma está también apoyando Konami, Electronic Arts. Entonces, pues, bueno, nos gustaría...